Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, te doy una cálida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por volver. Como siempre, me hace muchísima ilusión que estés aquí conmigo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una bomba que explotó el 29 de junio de 2025 y que tiene a todos los fanáticos de las series turcas, y especialmente a los seguidores de Can Yaman y de Demet Özdemir, con el corazón en un puño. El título lo dice todo: bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 29062025 que impacta. Y créanme, impacta fuerte. ¿Por qué este vídeo? Bueno, porque como ustedes, yo también soy una fanática de las novelas turcas, y sigo de cerca las carreras de estos dos talentos increíbles, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo que pasó ese día, necesitaba compartirlo con ustedes. Es una noticia que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado muchísimas especulaciones, y que, como todo en el mundo del espectáculo, tiene sus pros y sus contras. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, y para que no te pierdas nada, suscríbete al canal. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ninguna novedad, y prepárate para estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo de las series turcas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Así que ya sabes. Suscríbete ahora mismo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos importa. ¿Qué pasó el 29 de junio de 2025? ¿Por qué este día se convirtió en un punto de inflexión para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir, es un poco complicada, y está llena de matices. Pero trataré de contártelo de la manera más clara y concisa posible. Todo comenzó con un rumor. Un rumor que circulaba desde hacía semanas, y que hablaba sobre un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que no lo recuerden, o que sean nuevos en este mundillo, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español. Y madre mía, qué química tenían. La serie fue un bombazo y su éxito se debió en gran medida a la conexión y la complicidad que se veía entre ellos. El público se enamoró de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, y durante mucho tiempo, hubo rumores sobre una posible relación sentimental. La magia de Erkenci Kuş residía no solo en la trama encantadora y los personajes memorables, sino también en la chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus escenas juntos eran pura electricidad, llenas de miradas cómplices, risas contagiosas y una tensión romántica que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo y catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Los fans, cautivados por su conexión en pantalla, anhelaban verlos juntos en la vida real, alimentando rumores y especulaciones sobre su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de expertos en lenguaje corporal, todos intentando descifrar si existía algo más allá de la amistad entre las dos estrellas. Bueno, pues el 29 de junio de 2025, ese rumor tomó fuerza. Empezaron a circular fotos y vídeos, aparentemente filtrados, que mostraban a Can y Demet juntos en un set de rodaje. Se decía que estaban trabajando en un nuevo proyecto, una película, una serie, nadie sabía exactamente qué. Pero la noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes, aunque borrosas en algunos casos, dejaban ver a Can y Demet en escenas que parecían ser de una producción cinematográfica. En una de las fotos se les veía abrazados, sonriendo y compartiendo miradas que parecían indicar algo más que simple compañerismo. En otra se les observaba ensayando una escena, con una cercanía que recordaba a los momentos icónicos de Erkenci Kuş. La reacción de los fans fue, como era de esperar, explosiva. Por un lado, estaban los que se alegraron muchísimo. La idea de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkenci Kuş, les llenaba de ilusión. Muchos llevaban años pidiendo este reencuentro, y ver que por fin se hacía realidad era como un sueño hecho realidad. Los foros de discusión en línea se inundaron de mensajes de alegría, entusiasmo y anticipación. Los fans compartían sus momentos favoritos de Erkenci Kuş, creaban montajes y vídeos especiales, y celebraban la posibilidad de volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla. La emoción era palpable y la expectativa por el nuevo proyecto se elevaba a niveles estratosféricos. Pero por otro lado,
también hubo reacciones de sorpresa y de incertidumbre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ambos actores estaban en relaciones sentimentales. Can Yaman, por ejemplo, había estado saliendo con una actriz italiana llamada Diletta Leotta, una conocida figura de la televisión italiana. Y Demet Özdemir estaba casada con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Así que la noticia del reencuentro profesional, y las fotos y vídeos que lo acompañaban, generaron muchísimas dudas y especulaciones. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban sus relaciones en peligro? Era todo una estrategia de marketing. La situación se complicaba aún más al considerar la popularidad de ambos actores y el escrutinio constante al que estaban sometidos por parte de la prensa y los fans. La presencia de Diletta Leotta en la vida de Can Yaman era un tema recurrente en la prensa rosa italiana. La pareja, aunque inicialmente discreta, había protagonizado portadas de revistas y había sido fotografiada en numerosas ocasiones, mostrando una relación que parecía consolidada. Por otro lado, el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, celebrado en una lujosa ceremonia en Turquía, había sido un evento muy mediático, y ambos artistas parecían estar felices y enamorados. La noticia del reencuentro profesional, por lo tanto, generó dudas sobre la lealtad y el compromiso de ambos actores hacia sus respectivas parejas. ¿Podría este proyecto desencadenar una crisis en sus relaciones? ¿O simplemente se trataría de una coincidencia? Como es lógico, los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la información. Empezaron a surgir entrevistas, rumores y análisis de expertos en la farándula turca. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra de Can y Demet. Se investigaba si existía alguna crisis en sus respectivas relaciones, y se especulaba sobre el futuro de ambas parejas. Los paparazzi acechaban a Can y Demet en cada salida, buscando alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores. Los tabloides publicaban artículos con títulos sensacionalistas, especulando sobre posibles romances y traiciones. Los programas de televisión dedicaban horas de emisión a debatir sobre el tema, invitando a expertos en relaciones y psicólogos para analizar la situación. En medio de todo este revuelo, los protagonistas mantuvieron un perfil bajo. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, lo que alimentó aún más la especulación. Las fotos y vídeos filtrados se multiplicaron, y cada vez eran más los que creían que algo más allá de lo profesional estaba ocurriendo entre Can y Demet. La falta de declaraciones, en lugar de calmar las aguas, solo sirvió para avivar las llamas de la intriga. Los fans interpretaban el silencio de Can y Demet como una confirmación tácita de sus sentimientos, mientras que los medios de comunicación especulaban sobre las posibles razones de su mutismo. ¿Estaban esperando el momento oportuno para anunciar su relación? ¿O simplemente querían proteger su privacidad? Y entonces llegó la confirmación. Sí, efectivamente estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Pero qué proyecto era? Pues resulta que se trataba de una película, una comedia romántica ambientada en Roma, Italia. La película, titulada Dolunaiak, Amor de luna llena, prometía ser un éxito, y el solo hecho de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla era suficiente para atraer a millones de espectadores. El anuncio oficial de la película, con un tráiler y algunas imágenes promocionales, generó aún más expectativa entre los fans. La trama, que giraba en torno a dos personas que se encontraban en Roma y se enamoraban bajo la luz de la luna, parecía estar a la medida de los protagonistas. La elección de Roma como escenario, además, evocaba un ambiente romántico y evocador, que encajaba perfectamente con la química que se percibía entre Can y Demet. Pero la confirmación del proyecto no apagó las llamas de la especulación. La prensa y los fans seguían preguntándose por la naturaleza de su relación. ¿Era todo profesional? ¿O había algo más? Las redes sociales se llenaron de comentarios, de análisis, de teorías. Algunos afirmaban que la química entre ellos era innegable, que se notaba que se sentían atraídos el uno por el otro. Otros defendían la profesionalidad de ambos, y aseguraban que todo se trataba de una simple estrategia de marketing para promocionar la película. La dualidad de opiniones se hacía evidente en cada publicación, comentario y debate online. La película, por un lado, generaba entusiasmo y expectación, pero por otro, avivaba la curiosidad y las especulaciones sobre la vida personal de los actores. ¿Y qué pasó con sus respectivas relaciones? Pues aquí es donde la historia da un giro inesperado.
Poco después del anuncio de la película, empezaron a surgir rumores de crisis en ambas parejas. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a hablar de distanciamiento entre Can Yaman y su novia italiana, Diletta Leotta. Se especulaba sobre discusiones, diferencias irreconciliables y una posible ruptura. Por otro lado, empezaron a circular rumores sobre problemas en el matrimonio de Demet Özdemir, que incluían desacuerdos y una falta de comunicación entre ella y Oğuzhan Koç. Las fuentes cercanas a ambos actores hablaban de tensiones y de un posible fin de sus relaciones. Y boom, vino la noticia que realmente sacudió a todo el mundo. A finales de julio de 2025, se anunció oficialmente el divorcio de Demet Özdemir. El mundo entero se quedó boquiabierto. ¿Era esto una consecuencia directa del reencuentro con Can Yaman? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se sabrá con certeza. Pero el hecho es que el divorcio de Demet alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación sentimental con Can. La noticia del divorcio, acompañada de comunicados oficiales y artículos en la prensa, confirmaba el fin de la relación de Demet y Oğuzhan Koç. Los medios de comunicación se apresuraron a relacionar este acontecimiento con el reencuentro profesional de Demet con Can Yaman, y la especulación sobre un posible romance entre ellos se intensificó. Can, por su parte, también anunció el fin de su relación con Diletta Leotta. Aunque no se sabe con certeza si fue por la película o por otros problemas, lo cierto es que ambos estaban solteros en ese momento. Y para colmo, los rumores sobre una posible relación entre ellos se intensificaron. La coincidencia de ambas rupturas, sumada al contexto del rodaje de la película, reforzó la idea de que algo más estaba sucediendo entre Can y Demet. Los fans, divididos entre la emoción y la incertidumbre, esperaban ansiosamente una confirmación oficial o alguna señal que revelara la verdad. Y bueno, la película, como era de esperar, fue un éxito rotundo. La química entre Can y Demet volvió a enamorar al público, y las salas de cine se llenaron de fans que querían verlos juntos de nuevo. La película Dolunay se convirtió en un fenómeno taquillero, superando todas las expectativas y estableciendo nuevos récords en la industria cinematográfica turca. Las críticas alabaron la actuación de Can y Demet, destacando su complicidad y su capacidad para transmitir emociones. Las escenas románticas, rodadas en los lugares más emblemáticos de Roma, cautivaron a los espectadores, transportándolos a un mundo de ensueño y fantasía. El éxito de la película, sin embargo, no hizo sino aumentar la expectación sobre la relación de los protagonistas, y los medios de comunicación seguían informando sobre cada paso que daban. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasará después? ¿Se atreverán a dar el paso y confirmar su relación? ¿O todo se quedará en una bonita historia de amistad y profesionalismo? La incertidumbre se mantenía, y los fans esperaban con ansias una respuesta. Los paparazzi seguían a Can y Demet a todas partes, buscando alguna pista sobre su posible relación. Los rumores sobre citas secretas, encuentros románticos y escapadas románticas llenaban las páginas de las revistas y los sitios web de noticias. La situación, sin embargo, se mantuvo en un limbo, y los protagonistas optaron por mantener el silencio, alimentando aún más la curiosidad y el misterio. Y aquí es donde estamos ahora. A día de hoy, no hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos sentimentalmente. Siguen siendo amigos, compañeros de trabajo y, por supuesto, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Pero la historia del 29 de junio de 2025, y todo lo que vino después, sigue siendo un tema de debate y especulación entre los fans. Las redes sociales continúan inundadas de mensajes, teorías y análisis sobre la relación de Can y Demet. Los fans se mantienen al tanto de cada publicación, cada entrevista y cada evento en el que participan, buscando alguna señal que revele la verdad. La incertidumbre, sin embargo, persiste y la espera continúa. ¿Qué le deparará el futuro a Can y Demet? ¿Terminarán juntos? ¿O seguirán sus caminos por separado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue fascinando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. La conexión especial que comparten, la magia que crean juntos y el misterio que los rodea han convertido a Can Yaman y Demet Özdemir en una de las parejas más populares y queridas del panorama artístico turco. Su historia, como un buen melodrama turco, está llena de giros inesperados, emociones intensas y una constante dosis de intriga.
En resumen, amigos, el 29 de junio de 2025 fue un día clave en la vida de los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La noticia de su reencuentro profesional, y las posteriores consecuencias en sus vidas personales, generaron un terremoto en el mundo de las series turcas. La confirmación de la película, el divorcio de Demet, el fin de la relación de Can. Todo esto ha mantenido a los fans con el corazón en un puño, a la espera de saber qué les depara el futuro a estos dos talentos. Y aunque no sabemos con certeza qué pasará, lo que sí sabemos es que su historia, su química, y su talento siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo. La historia de Can y Demet es un reflejo de la pasión, el drama y la emoción que caracterizan a las novelas turcas, y su legado, como figuras icónicas de la televisión, perdurará en el tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, y que te haya mantenido al tanto de todo este drama. Si es así, no olvides dejar un comentario. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que Can y Demet deberían estar juntos? ¿O crees que es mejor que sigan siendo amigos y compañeros de trabajo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no te vayas sin darle un buen me gusta al vídeo si te gustó. Ayúdame a que este vídeo llegue a más gente. Compártelo con tus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.